Desgraciada, ¿qué demonios hiciste con la tarjeta? El grito de mi suegra Elvira atravesó el teléfono con tanta fuerza que casi tuve que alejar el aparato de mi oreja, pero no lo hice. Me quedé ahí, escuchando su furia, su desesperación, su indignación absoluta, con una sonrisa en mi rostro que no había sentido en meses, una sonrisa fría, calculada, absolutamente satisfactoria. La cancelé, doña Elvira. Respondí con una calma que contrastaba violentamente con sus gritos. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Estoy en la concesionaria. El pago fue rechazado. Me hiciste quedar en ridículo frente a todos. ¡Qué pena!, dije. Y mi tono dejaba claro que no sentía pena en absoluto. Quizás la próxima vez no uses mi tarjeta corporativa para comprarle un BMW convertible al amante de tu hijo. El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento pensé que había colgado. Pero entonces escuché su respiración entrecortada, el sonido de alguien que acaba de darse cuenta de que fue descubierta. «No sé de qué hablas», comenzó, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. «Claro que sabes», la interrumpí. «Sé exactamente dónde estás. Concesionaria Premium Motors, en el centro. Sé con quién estás. Mariana Domínguez, 28 años, instructora de yoga, también conocida como la mujer con la que tu querido hijo Alejandro me ha estado engañando durante los últimos 8 meses. Y sé qué estaban haciendo, eligiendo un BMW Serie 3 convertible de 55.000 euros, con mi dinero». Otro silencio, este más largo, más pesado. «¿Cómo? ¿Cómo supiste...?» «Porque pasé frente a la concesionaria hace 20 minutos y las vi a través del ventanal, tú y ella, riendo, probando el asiento del conductor, actuando como mejores amigas. Fue una imagen memorable. Valentina, escúchame, ¿puedo explicar?» «No necesitas explicar nada», dije, mi voz ahora con un filo de acero. «Está perfectamente claro. Mi esposo tiene una amante. Su madre, en lugar de estar indignada o al menos neutral, decidió convertirse en su mejor amiga y cómplice, y ambas pensaron que podían usar el dinero de la esposa traicionada para financiar su pequeña aventura de compras. Capté la esencia. No es así. Yo solo... La muchacha necesitaba un auto y yo pensé... ¿Pensaste qué? ¿Que yo nunca me enteraría? ¿O simplemente no te importó?» Escuché voces de fondo, alguien preguntando si todo estaba bien, la voz avergonzada de Elvira diciendo que había un problema con el pago, el tono profesionalmente cortés del vendedor sugiriendo que intentaran con otra tarjeta. «No tengo otra tarjeta», escuché a Elvira murmurar más a la persona con ella que a mí. «Por supuesto que no», dije al teléfono. «Porque durante los últimos 3 años, desde que tu esposo murió y tú te quedaste sin recursos, has estado viviendo completamente de mis tarjetas de crédito, el apartamento donde vives, de mi propiedad, la renta que no pagas, subsidiada por mí, los 2.500 euros mensuales que gastas en restaurantes, ropa, viajes, todo cargo a mi cuenta. Y ahora, aparentemente, BMW convertibles para las amantes de tu hijo. Si quieres saber cómo una mujer descubrió la traición más retorcida imaginable y ejecutó la venganza más fría en tiempo real, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Esta historia de traición familiar, complicidad maternal y justicia instantánea te dejará con la boca abierta. Permítanme contarles toda la historia desde el principio, porque este momento de satisfacción glacial fue el resultado de meses de descubrimientos dolorosos y traiciones acumuladas. Mi nombre es Valentina Solís, tengo 36 años y soy directora financiera de una empresa de tecnología que cotiza en bolsa. He trabajado 12 horas al día durante los últimos 15 años para llegar donde estoy, ganando un salario de 6 cifras que me permite vivir muy cómodamente. Conocí a Alejandro Montero hace 9 años.
Era arquitecto, guapo, inteligente, con esa confianza tranquila que viene de una buena educación y una familia acomodada. O al menos, eso era lo que él proyectaba. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. La boda fue hermosa, tradicional, con 200 invitados en un hotel de 5 estrellas. Yo pagué el 60%. Alejandro pagó el 40%, o más bien, su madre Elvira pagó el 40% como regalo para su hijo. Los primeros años fueron buenos. Alejandro trabajaba en un estudio de arquitectura establecido. Yo ascendía rápidamente en mi carrera. Compramos un apartamento hermoso de 200 metros cuadrados en una zona premium de la ciudad. Yo puse el 70% del enganche, él puso el 30%. Ese fue el patrón desde el principio, aunque en ese momento no lo vi como una señal de alarma. Yo siempre ganaba más, así que parecía natural que contribuyera más, ¿verdad? Hace 3 años, el padre de Alejandro murió. Don Ricardo había sido empresario exitoso, o al menos esa era la imagen que la familia proyectaba. Funerales extravagantes, obituarios en los periódicos importantes, una procesión de amigos importantes ofreciendo condolencias. Y entonces vino la lectura del testamento. Resultó que don Ricardo había estado viviendo muy por encima de sus medios durante años. Deudas, muchas deudas. La empresa estaba en bancarrota encubierta. La casa familiar tenía 3 hipotecas. Los ahorros eran inexistentes. Elvira se quedó prácticamente sin nada. Bueno, sin nada excepto su apartamento personal, que estaba a su nombre y libre de gravámenes. Un apartamento de 120 metros cuadrados en una zona decente, valuado en aproximadamente 250.000 euros. Pero Elvira no quería vender su apartamento. «Es mi hogar», declaró dramáticamente. «Los recuerdos de mi vida con Ricardo están en esas paredes». Lo que sí quería era que alguien la mantuviera en el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Alejandro, como hijo devoto, inmediatamente se ofreció. «Mamá puede contar conmigo para lo que necesite». Lo que eso realmente significaba era: «Valentina puede pagar todo». Comenzó sutilmente. «Mamá necesita ayuda con su hipoteca este mes. Está teniendo problemas con su pensión». Mentira. No había hipoteca. Y la pensión que recibía era perfectamente suficiente para cubrir sus gastos básicos. Mamá necesita un tratamiento dental caro, cierto, pero el tratamiento que eligió fue en la clínica dental más cara de la ciudad, con coronas de porcelana importada cuando las locales habrían funcionado perfectamente. Mamá se siente sola, deberíamos pagar para que viaje a ver a su hermana en Barcelona. El viaje de 3 días se convirtió en 2 semanas en un hotel de lujo. Cada petición venía con la misma justificación. «Es mi madre, perdió a su esposo, está pasando por un momento difícil. Como su nuera deberías entender la importancia de la familia». Y yo, como esposa que genuinamente amaba a su marido en ese momento, accedía. Una y otra vez. Le di a Elvira una de mis tarjetas de crédito corporativas, una tarjeta American Express con un límite de crédito de 50.000 euros mensuales, solo para emergencias, le dije, para que no te preocupes si necesitas algo. Elvira gastaba entre 20 y 30.000 euros cada mes, restaurantes de 5 estrellas, ropa de diseñador, tratamientos de spa semanales, viajes para visitar amigas. Nada de eso calificaba como emergencia, pero cada vez que intentaba hablar con Alejandro al respecto, él me defendía con: «¿Quieres que mi madre vista harapos? Que coma comida basura. Ella está acostumbrada a cierto nivel de vida». Durante 3 años gasté aproximadamente 1.000.000 de euros manteniendo a Elvira. 1.000.000 de euros de mi propio dinero ganado con mucho esfuerzo, mientras ella vivía como una reina viuda. Y durante todo ese tiempo, nunca,
Ni una sola vez me agradeció sinceramente. Todo era recibido como si fuera su derecho, como si yo le debiera ese estilo de vida. Hace 8 meses empecé a notar cambios en Alejandro. Llegaba tarde del trabajo con excusas cada vez más elaboradas. Reunión con cliente importante. Presentación de último minuto. Revisión de proyecto urgente. Su teléfono, que antes dejaba casualmente sobre la mesa, ahora estaba siempre con él. Contraseña cambiada. Pantalla rápidamente volteada si yo estaba cerca. Las señales clásicas, tan clásicas que casi eran cliché. Contraté a un investigador privado. Me sentí terrible haciéndolo, como si estuviera traicionando la confianza de mi matrimonio. Qué irónica fue esa preocupación. Las fotos llegaron 2 semanas después. Alejandro con una mujer más joven, besándose en su auto, entrando a un hotel, saliendo del hotel 3 horas después. Las fotos tenían fecha y hora, metódicamente documentadas durante 10 días de vigilancia. La mujer era Mariana Domínguez, 28 años, instructora de yoga en el gimnasio exclusivo al que Alejandro había insistido en inscribirse hace 9 meses. Necesito cuidar mi salud, había dicho. Lo que realmente necesitaba era acceso a mujeres en ropa ajustada de yoga. Confronté a Alejandro esa misma noche. Puse las fotos sobre la mesa del comedor mientras cenábamos. Su rostro palideció. Luego se puso rojo. Luego intentó la indignación. ¿Me espiaste? ¿Contrataste a un investigador? ¿Qué clase de esposa hace eso? La clase de esposa cuyo marido llega a casa oliendo a perfume que no es el suyo. Respondí con una calma que no sentía. La clase de esposa que nota cargos de hotel en la tarjeta de crédito conjunta. La clase de esposa que no es estúpida. Valentina, ¿puedo explicar? No necesitas explicar. Las fotos son bastante claras. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Terminaré con ella, dijo rápidamente. Demasiado rápidamente. Fue un error, un momento de debilidad. Tú eres mi esposa. Tú eres a quien amo. Quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Si terminas con ella, quiero prueba, dije finalmente. Quiero ver el mensaje, la llamada, lo que sea, pero quiero saber que realmente terminó. Por supuesto, asintió vigorosamente. Lo haré mañana mismo. Mentira. Todo fue mentira. El investigador privado continuó la vigilancia bajo mis instrucciones. Alejandro y Mariana no solo no terminaron, sino que se volvieron más audaces. Cenas en restaurantes públicos, paseos por el parque tomados de la mano, un fin de semana completo en un hotel de playa. Y lo peor, Alejandro le había dicho a Mariana que estaba en proceso de divorcio, que su matrimonio sin amor estaba terminando, que pronto estarían juntos oficialmente, excepto que nunca me mencionó divorcio. En casa, actuaba como el esposo devoto arrepentido. Me traía flores, planeaba citas nocturnas para reconectarnos, todo mientras seguía acostándose con Mariana 3 veces por semana. Y entonces, hace 2 meses, descubrí algo aún peor. El investigador privado capturó fotos de Mariana almorzando con una mujer mayor. La calidad de imagen era excelente. Pude ver claramente la cara de la mujer mayor. Era Elvira, mi suegra. Al principio pensé que era coincidencia. Quizás se encontraron por casualidad. Quizás Elvira no sabía quién era Mariana. Pero las siguientes semanas probaron que estaba muy equivocada. Elvira y Mariana almorzaban juntas regularmente, a veces en restaurantes caros, pagados con mi tarjeta corporativa que le había dado a Elvira. Se reían, compartían postres, se abrazaban al despedirse. Una tarde, el investigador logró grabar audio con un micrófono direccional cuando estaban sentadas en una terraza al aire libre. Alejandro dice que pronto dejará a Valentina, decía Mariana con voz esperanzada. Eso espero, respondía Elvira.
Esa mujer es tan fría, tan enfocada en su carrera. No es apropiada para mi hijo. Tú eres mucho mejor, joven, cariñosa, femenina, mi propia suegra. La mujer que yo había estado manteniendo durante 3 años. Conspiró activamente con la amante de su hijo en mi contra. ¿Crees que ella peleará por el dinero en el divorcio?, preguntó Mariana con preocupación evidente. Alejandro dice que ella gana mucho. Obviamente peleará, respondió Elvira con desdén. Pero tenemos buenos abogados en la familia. La dejaremos con lo mínimo legal. Después de todo, ella gana bien, puede mantenerse sola y francamente, después de años sin darle nietos a mi hijo, no merece mucho. Escuché esa grabación 5 veces. Cada vez, la rabia en mi pecho crecía un poco más. No era solo traición, era traición financiada por mi propio dinero, calculada, planeada, con mi suegra como cómplice activa. Durante semanas después de esa revelación, actué completamente normal. Sonreía a Alejandro durante el desayuno, respondía a los mensajes banales de Elvira sobre sus problemas menores que siempre requerían dinero. Trabajaba mis 12 horas diarias, pero por dentro estaba construyendo un plan. Consulté con los mejores abogados de divorcio de la ciudad. Documenté cada euro que había gastado en Elvira durante 3 años, cada viaje, cada restaurante, cada compra frívola. Recopilé estados de cuenta, recibos, todo. Separé mis finanzas completamente. Abrí cuentas bancarias nuevas que Alejandro no conocía. Transferí el 80% de mis ahorros a esas cuentas. Contraté a un contador forense para evaluar todos nuestros activos conjuntos y determinar exactamente cuánto había aportado yo versus cuánto había aportado Alejandro. Los números fueron reveladores. Durante nuestros 7 años de matrimonio, yo había contribuido el 78% de todos nuestros ingresos y gastos. Alejandro, el 22%. Y entonces esperé el momento perfecto para ejecutar mi plan. Ese momento llegó esta mañana. Tenía una reunión cancelada, así que salí de la oficina temprano a las 2 de la tarde. Decidí pasar por la zona comercial de lujo del centro para comprar un regalo de cumpleaños para una colega. Y ahí fue cuando las vi. A través del ventanal enorme de Premium Motors, la concesionaria BMW más exclusiva de la ciudad, estaban Elvira y Mariana, riendo, abrazándose, sentadas en un BMW Serie 3 convertible de color rojo brillante. El vendedor estaba con ellas, claramente explicando las características del vehículo. Mariana estaba en el asiento del conductor, moviendo el volante como una niña emocionada con un juguete nuevo. Elvira estaba a su lado, señalando cosas en el tablero, sonriendo con ese aire de superioridad que conocía tan bien. Me estacioné al otro lado de la calle y simplemente observé. Las vi probarse en el auto durante 20 minutos. Las vi tomar fotos con sus teléfonos. Las vi salir del auto y hablar animadamente con el vendedor, quien sacó documentos para revisar. Y entonces Elvira sacó una tarjeta de crédito, mi tarjeta, la American Express Platinum corporativa que yo le había dado para emergencias. Iba a comprar un BMW de 55,000 euros para la amante de su hijo, con mi dinero. Algo dentro de mí hizo clic. No fue rabia explosiva. Fue algo más frío, más calculado, más definitivo. Saqué mi teléfono y marqué el número de servicio al cliente de American Express, el número VIP que conecta directo con un agente personal. Señora Solís, ¿en qué puedo ayudarla? La voz profesional de Gabriela, mi agente de cuentas asignada. Gabriela, necesito cancelar una tarjeta corporativa, la número 3642 8 50 234 5678, ahora mismo. Por supuesto, señora. ¿Puedo preguntar la razón de la cancelación? Uso no autorizado, respondí, mi voz perfectamente calmada. La titular ha excedido significativamente los términos del acuerdo de tarjeta corporativa. Entendido.
¿Desea que procesemos esto de inmediato o prefiere una fecha futura? Inmediato. Quiero que esa tarjeta sea rechazada en cualquier intento de uso a partir de este momento. Perfecto. Procesando. Completado. La tarjeta terminación 50 y 78 ha sido cancelada efectivamente. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Eso es todo, Gabriela. Gracias. La llamada completa tomó 3 minutos. Me quedé en mi auto observando. El vendedor había vuelto a su escritorio con la tarjeta de Elvira. Lo vi pasar la tarjeta por el terminal. Lo vi fruncir el ceño. Lo vi intentar de nuevo. Pasó la tarjeta 3 veces. Vi el momento exacto en que le dijo a Elvira que había un problema. Vi cómo la expresión confiada de Elvira se transformó en confusión, luego en preocupación, luego en pánico apenas disimulado. Mariana dejó de sonreír. El vendedor mantenía esa expresión profesionalmente cortés pero claramente incómoda de alguien que ha visto este escenario antes. Elvira sacó su teléfono. Mis manos ya estaban en mi propio teléfono cuando sonó. Desgraciada, ¿qué demonios hiciste con la tarjeta? Y ahí estábamos, este momento, esta conversación. Ya te lo dije, Elvira, la cancelé. Y no solo esa tarjeta. Acabo de llamar al banco y cancelé el acceso que tenías a todas mis cuentas. La tarjeta de débito que te di el año pasado, también cancelada. No puedes hacer eso. Soy la madre de tu esposo. Exacto. Eres la madre de mi esposo, no mi madre, no mi responsabilidad financiera. Y definitivamente no alguien que tiene el derecho de usar mi dinero para comprarle autos de lujo a la mujer con la que mi esposo me está engañando. Escuché sollozos. De Elvira. De Mariana. No estaba segura. No me importaba. ¿Alejandro sabe que hiciste esto?, preguntó Elvira, su voz ahora temblorosa. Todavía no, respondí, pero lo sabrá pronto, cuando llegue a casa esta noche y encuentre los papeles de divorcio sobre la mesa del comedor junto con todas las fotos y grabaciones que documentan su aventura de 8 meses. Valentina, por favor, podemos hablar de esto como familia. No somos familia, Elvira. La familia no conspira a tus espaldas. La familia no almuerza regularmente con tu amante planeando cómo quitarte todo en el divorcio. La familia no usa tu dinero para financiar tu propia traición. ¿De qué estás hablando? ¿Qué almuerzos? Ah, ¿no sabías que las grabé? Tengo audio de ustedes dos en la terraza del restaurante Mirador hace 3 semanas. Toda esa conversación sobre dejarme con lo mínimo legal y cómo no merezco mucho porque no le di nietos a Alejandro. El silencio fue absoluto. Pensé que sí, continué. Así que aquí está lo que va a pasar. Alejandro recibirá los papeles de divorcio esta noche. Mis abogados ya tienen toda la documentación de su infidelidad. Las fotos, los videos, las grabaciones de audio de ustedes dos conspirando. Y tú, querida Elvira, vas a recibir una carta formal de mi abogado exigiéndote el reembolso de aproximadamente 950,000 euros que gastaste en los últimos 3 años. Eso es ridículo. Nunca acordamos que tendría que devolver ese dinero. Tienes razón. Nunca acordamos nada porque tú simplemente asumiste que era tu derecho usar mi dinero indefinidamente. Pero mi abogado argumentará que dado que tú activamente conspiraste con la amante de tu hijo contra mí, todos esos gastos fueron obtenidos bajo falsas pretensiones. Básicamente, fraude. No puedes probar eso en corte. Quizás no, quizás sí, pero puedo intentarlo. Y el proceso será muy, muy público. Imagina los titulares. Suegra conspira con amante contra nuera millonaria. Tus amigas en el club de bridge lo adorarán. Escuché su respiración pesada. Luego su voz ahora más pequeña, más desesperada. ¿Qué quieres? Ya obtuve lo que quería. Verte humillada en esa concesionaria fue bastante satisfactorio. Saber que Mariana ahora entiende que su futuro novio
viene sin el respaldo financiero que pensaba que tenía. Eso también es satisfactorio. Alejandro tiene su propio dinero. Alejandro gana 70.000 euros al año. Yo gano 250.000. Hagan las matemáticas. El apartamento donde vivimos está 80% a mi nombre. El auto que él conduce está en leasing bajo mi empresa. Incluso ese Rolex que usa se lo regalé yo en nuestro aniversario. Sin mí, Alejandro es un arquitecto de 40 años con ingresos medianos y exactamente 0 ahorros porque todo lo que ganaba lo gastaba en impresionar a su amante. Él te ama. Él ama mi dinero. Hay una diferencia. Y aparentemente tú también lo amas, considerando que acabas de intentar gastar 55.000 de mis euros en un auto para ella. El vendedor se había acercado a Elvira y Mariana de nuevo. Los vi hablando. Elvira gesticulando dramáticamente. Mariana con los brazos cruzados, claramente molesta. «Tengo que irme», dijo Elvira abruptamente. «Claro», disfruta explicándole a Mariana por qué su BMW nuevo no va a suceder. Y cuando hables con Alejandro esta noche, asegúrate de decirle que sus cosas estarán empacadas en cajas en el garaje mañana por la mañana. Tiene 48 horas para recogerlas antes de que las done a caridad. No puedes echarlo de su propia casa. No es su casa, es mi casa. Está a mi nombre. Él solo vive ahí, o más bien vivía ahí, pasado. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en mi auto por otros 10 minutos, observando el drama desarrollarse al otro lado de la calle. Elvira hablando agitadamente por teléfono, probablemente llamando a Alejandro. Mariana caminando de un lado a otro, claramente furiosa. El vendedor, pobre hombre, tratando de mantener una expresión neutral mientras su venta de 55.000 euros se evaporaba. Finalmente, las vi salir de la concesionaria. Ninguna miraba a la otra. Ya no eran cómplices alegres. Mariana se fue en su propio auto, un Honda Civic modesto. Elvira llamó a un taxi. Conduje a casa, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Años, quizás. Los papeles de divorcio estaban en mi maletín. Mi abogado los había preparado ayer. 50 páginas de documentación legal meticulosamente detallada. División de activos basada en contribución proporcional. Yo me quedaba con el 80% de todo. Alejandro recibía el 20%. El apartamento, mío. El auto, mío. Las cuentas de ahorro, divididas proporcionalmente, lo que significaba que él recibía aproximadamente 30.000 euros de los 200.000 que teníamos, y una cláusula especial que mi abogado había incluido. Si se demostraba infidelidad, lo cual claramente podíamos demostrar, la división cambiaba a 90-10 a mi favor. Coloqué los papeles sobre la mesa del comedor junto con una carpeta. En la carpeta, 100 fotos impresas de Alejandro con Mariana. Transcripciones de las grabaciones de audio de Elvira y Mariana conspirando. Estados de cuenta mostrando cada centavo que había gastado en Elvira durante 3 años. También incluí algo más. Un USB con un video. Era el video de la cámara de seguridad de la concesionaria. Había llamado al gerente. Me había identificado como abogada corporativa y había explicado que necesitaba la grabación para evidencia en un caso civil. Él había cooperado completamente, probablemente esperando evitar complicaciones legales. El video mostraba claramente a Elvira y Mariana eligiendo el BMW. Las mostraba riendo, abrazándose. Mostraba el momento en que la tarjeta fue rechazada. Mostraba sus rostros de shock y humillación. Dejé una nota simple sobre todo. Alejandro, creo que tenemos cosas que discutir. Volveré a las 8 p.m. Por favor, revisa estos documentos antes de que hablemos. Salí de la casa y fui al Hotel Ritz del centro.
Reservé la suite ejecutiva, ordené servicio a la habitación, una botella de champán Moët en Chandon, caviar, langosta. Me di un baño largo en la tina de mármol. Me puse el albornoz más suave que había sentido en mi vida. Bebí champán directamente de la copa de cristal mientras miraba la ciudad desde el piso 23. Mi teléfono explotó con llamadas alrededor de las 6 p.m. Alejandro, 47 llamadas perdidas. Elvira, 23 llamadas perdidas. Incluso Mariana había conseguido mi número de alguna forma. 5 llamadas perdidas. Los mensajes eran predecibles. Alejandro, por favor, necesitamos hablar. Puedo explicar todo. No es lo que piensas. Elvira, Valentina, estás cometiendo un error terrible. La familia debe perdonar. Debemos hablar como adultos. Mariana, eres una bruja vengativa. Alejandro me ama. No puedes mantenerlo atrapado con tu dinero. Respondía exactamente uno de esos mensajes, el de Mariana. Mariana, no lo estoy manteniendo atrapado. Estoy dejándolo ir. Ahora es todo tuyo. Disfrútalo. Solo recuerda que ese Alejandro exitoso que conociste, ese que pagaba cenas caras y regalaba joyas, solo existía porque yo pagaba todo lo demás. El Alejandro real gana suficiente para un apartamento modesto y un auto usado. Espero que tu amor sea suficientemente auténtico como para sobrevivir esa realidad. Buena suerte. No respondí a ningún otro mensaje. A las 8:15 p.m., Alejandro llamó desde el teléfono fijo de casa. Contesté. ¿Leíste todo? Pregunté antes de que pudiera hablar. Valentina, por favor, ven a casa. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Quiero el divorcio. Mis términos no son negociables. Tienes 2 opciones. Firmas los papeles y esto se procesa silenciosamente en 3 meses. O peleas y yo hago públicas todas estas evidencias en corte. Tu elección. No puedes quedarte con todo. No me estoy quedando con todo. Te estoy dejando exactamente lo que contribuiste proporcionalmente a nuestro matrimonio. Si eso te parece injusto, quizás deberías haber pensado en eso antes de gastar 8 meses acostándote con Mariana mientras yo pagaba tu vida. Es mi casa también. Lee el título de propiedad. 70% a mi nombre, 30% al tuyo. Y cuando se deduzcan los pagos de hipoteca que yo hice sola durante los últimos 3 años, mientras tú olvidabas contribuir, tu porcentaje baja a aproximadamente 12%. Mis abogados fueron muy meticulosos con los cálculos. Silencio. Luego, más tranquilo. ¿Qué hay de mamá? ¿Qué hay con ella? Está destrozada. Dice que la demandará por 900.000 euros. 950.000 para ser exacta. Y sí, lo haré si no devuelve voluntariamente al menos una porción razonable. Ella no tiene ese dinero. Entonces debería vender su apartamento. Vale 250.000. Es un comienzo. No puedes quitarle su hogar. Alejandro, tu madre gastó casi 1 millón de mis euros en 3 años. En restaurantes caros, viajes lujosos, ropa de diseñador, todo mientras conspiraba activamente con tu amante contra mí. Sí, puedo y lo haré, a menos que prefiera un plan de pago. Mis abogados están abiertos a negociar. ¿Esto es venganza? No, esto es consecuencia. Hay una diferencia. Colgué. Pasé 2 noches más en el hotel, 2 noches de paz absoluta, sin Alejandro, sin dramas, solo yo, mi trabajo, y la satisfacción fría de saber que finalmente había establecido límites. El tercer día, Alejandro firmó los papeles, no sin antes intentar negociar. Sus abogados, pagados por él, finalmente tuvo que gastar su propio dinero en algo, trataron de argumentar que merecía más, que había contribuciones no financieras al matrimonio. Mi abogada destruyó ese argumento en 10 minutos. ¿Contribuciones no financieras? ¿Se refiere a cocinar? Mi clienta cocinaba el 70% del tiempo y pagaba por toda la comida. ¿Se refiere a limpieza? Mi clienta pagaba por el servicio de limpieza semanal.
¿Se refiere a apoyo emocional? Difícil argumentar apoyo emocional cuando estaba acostándose con otra mujer durante 8 meses. El divorcio fue finalizado en 2 meses. Récord rápido porque Alejandro finalmente aceptó que no tenía ninguna posición para negociar. Me quedé con el apartamento, valorado ahora en 700.000 euros. Alejandro recibió 42.000 euros como su porción. Me quedé con el auto, un Mercedes-Benz que había comprado yo. Alejandro recibió nada. Su auto era leasing corporativo a mi nombre. Me quedé con las cuentas de inversión, las acciones, todo. Alejandro recibió el 20% de los ahorros líquidos. Total que recibió aproximadamente 80.000 euros. Después de 7 años de matrimonio, eso era todo lo que se llevaba. Y Elvira intentó resistir. No tengo esos recursos, declaró a través de su abogado. No puedo pagar. Entonces vende el apartamento, respondió mi abogada fríamente. Es mi hogar, y el dinero que gastó era de mi clienta, Elija. Tomó 6 meses de presión legal, pero finalmente Elvira accedió a un plan de pago. Vendió su apartamento por 240.000 euros. Me pagó 150.000 inmediatamente. El resto lo pagaría en cuotas durante 5 años. Se mudó a un apartamento de alquiler modesto, 40 metros cuadrados en un barrio de clase media, sin portero, sin terraza, sin vistas al parque. La ironía era perfecta. Ahora vivía exactamente en el nivel que su propia pensión podía sostener, sin mi subsidio. Y Alejandro y Mariana duraron exactamente 4 meses después del divorcio. Según amigos mutuos, que discretamente me mantenían informada, Mariana descubrió que la vida con un arquitecto de ingresos modestos no era tan glamorosa como imaginaba. Alejandro se mudó a un apartamento de un dormitorio. Nada de cenas en restaurantes 5 estrellas, nada de regalos espontáneos de joyería, nada de fines de semana en hoteles de lujo. Pensé que tenías más dinero ahorrado, le había reclamado Mariana 4 semanas después de que se mudaran juntos. Todo lo que tenía es lo que recibí del divorcio, respondió Alejandro. 80.000 euros. 50 se fueron en el alquiler de este lugar por 1 año y en muebles básicos. El resto es para vivir. Pero dijiste que eras arquitecto exitoso. Soy arquitecto. El exitoso venía de que mi exesposa ganaba 3 veces más que yo. Mariana lo dejó al mes siguiente. Se fue con un empresario que conoció en su clase de yoga, alguien que realmente podía pagar el estilo de vida que ella buscaba. Alejandro intentó contactarme después de eso, 6 meses después del divorcio. Valentina, cometí el error más grande de mi vida. ¿Podemos hablar? No. Por favor, solo déjame explicar. Ya lo explicaste todo, Alejandro. Durante 8 meses, con Mariana. No hay nada más que discutir. Te extraño. Extrañas mi dinero. No es lo mismo. Bloqueé su número después de eso. Hoy, 2 años después de aquella tarde frente a la concesionaria BMW, mi vida es completamente diferente. Redecoré el apartamento completamente. Contraté a un diseñador interior que lo transformó en un espacio que refleja completamente mi gusto, no el de Alejandro. Ascendí a vicepresidenta financiera en mi empresa. Mi salario ahora es de 300.000 euros anuales. Empecé a salir con alguien nuevo hace 6 meses. Javier es cirujano cardíaco, gana más que yo. Insiste en pagar por nuestras citas. La primera vez que intentó darme su tarjeta de crédito para comprar algo lindo para ti misma, lo rechacé educadamente. Puedo comprar mis propias cosas, le dije. Él sonrió y respondió, lo sé, por eso me gustas. Y esa concesionaria BMW donde todo comenzó, volví ahí hace 3 meses. Compré un BMW Serie 5 M Sport. Lo pagué en efectivo, 58.000 euros sin pestañear. Cuando el vendedor
el mismo que había presenciado el rechazo de la tarjeta de Elvira 2 años antes, procesó el pago, lo reconocí, y él claramente me reconoció a mí. «Señora», dijo con una sonrisa pequeña mientras me entregaba las llaves, «es un placer hacer negocios con usted. El placer es mío», respondí. Y lo era. Si esta historia de venganza fría y justicia financiera te satisfizo, dale like. Si crees que Valentina hizo exactamente lo correcto, suscríbete y comenta. ¿Alguna vez descubriste una traición donde la familia de tu pareja estaba involucrada? ¿Cómo lo manejaste? Comparte este video con alguien que necesite recordar que la lealtad familiar no significa complicidad con la traición y que a veces la mejor venganza no es hacer daño, sino simplemente dejar de financiar el estilo de vida de quienes te traicionan. Recuerda, una tarjeta de crédito corporativa es un privilegio, no un derecho. Y ese privilegio puede ser revocado en exactamente 3 minutos, cuando descubres que la están usando para comprarle un BMW al amante de tu esposo. La satisfacción no siempre es caliente y explosiva. A veces es fría, calculada y ejecutada desde el asiento de tu auto mientras observas el pánico en los rostros de quienes pensaron que podían usar tu generosidad para siempre. Nos vemos en la próxima historia.